¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Nanatsu no Podcast, o el podcast de los 7 pecados. En esta ocasión me encuentro con mi amigo Ghost y su servidor Lancelot. Hoy va a ser un caso raro, vamos a hablar de un podcast en este podcast. Podcastception. Exactamente. Y pega precisamente con lo que trata de esta historia. Este podcast lo pueden encontrar en Spotify, denominado como Caso 63. Aquí abajo vamos a dejar los enlaces para que ustedes puedan escucharlo, muy recomendable. Tienen que escucharlo. No dura más de 2 horas la primera temporada, y la segunda temporada es igual así de rápida y digerible. Y si escuchas la primera temporada es probable que te quedes picado tanto como nosotros. Sí. La verdad, estuvo muy buena. Sí. Y bueno, vamos a hablar pues, rápidamente, no queremos hacer spoilers, sin embargo vamos a poner la alerta de spoiler, sí, porque precisamente vamos a hablar de la historia en sí. ¿De qué trata esta historia? Rápidamente, se trata de una persona que fue encontrada y llevada a un hospital psiquiátrico, sí, y es llevada por parte de una terapeuta. Todo lo que escuchan aquí es por medio de grabaciones. No hay como tal un hilo, de repente cortan y de repente se oye los inicios o momentos antes porque la grabación ya inicia. Esta historia habla de una persona que dice haber viajado desde el año de 2062. Sí. Es importante ese año. Sí. 2062. Y viaja al año 2021. Y justamente trata de muchos acontecimientos que estamos viviendo actualmente, que es esta situación de las pandemias. De hecho, ese es el detonante. Aquí se maneja la situación de que según la conversación que empieza a tener este personaje llamado Pedro con la doctora Beatriz, en este caso, empieza a contar la historia de cómo ha llegado hasta esa fecha de 2062. Sin embargo, dice que en esta época es cuando se desarrolla la pandemia, como la estamos viviendo actualmente, y a partir de ella se van a desarrollar por cuestiones... Hay un suceso que provoca, de hecho lo dice, que él viaja, él hace, lo primero que dice es que está aquí en un viaje de venir, no hay regreso. No hay regreso, sí, para empezar. Luego menciona que él está aquí no para salvar a una persona, sino para evitar que cometa cierta circunstancia de subirse a un avión. Exactamente, no es como que vaya a hacer una situación tan grande como va a salvar a la humanidad a través de dándoles la información de cómo atacar el virus que, por ejemplo, nos tenemos actualmente, ¿no? Sino simplemente tiene que evitar que una persona suba a un avión. Eso es lo único que menciona desde el principio. Sí, luego tenemos a esta doctora que empieza a platicar, le empieza a hacer preguntas, ¿no? Primero que nada, que le diga algo, ¿no? Que pueda ella relacionar, que realmente le demuestre que es un viajero del tiempo. Porque hemos escuchado de varios casos, que inclusive los pueden encontrar en internet, de supuestos viajeros en el tiempo, pero todos ellos terminan siendo mentira. Y te explican que él viaja, ella le pregunta si realmente hace, la primera referencia, hace su viaje a través de un vehículo o algo así. Y él le dice que es gracioso que mencione eso porque él no viaja por medio de ningún vehículo, lo hace a través de tubos de luz, que es lo que él menciona en esta parte. Al igual también se me hace interesante la forma en que es este convencimiento, porque en los primeros capítulos él no solamente le explica la forma en la que viaja, sino que le dice que la forma de salvar al mundo no lo va a hacer él, lo va a terminar haciendo ella. Sí, y después de eso, pues ya dejando ya de lado lo que es esta explicación, nos vamos a centrar más que nada en cómo nos pareció esta situación. La verdad, creo yo, dentro de las cosas que he visto, que este podcast está muy bien hecho, porque tiene una continuidad a la hora de hacer todos los capítulos, y sí lo hace con fechas, entradas de como si fueran diarios. Por ejemplo, empieza a mencionar fechas como el 5 de noviembre de 2022, y luego empieza a mencionar 26 de noviembre de 2022, porque sí pasa cierto tiempo entre una y otra situación, entonces no va viendo constantemente, no es como que sean diarias. Y de hecho, dato curioso, si te das cuenta en la cronología, justamente estos episodios transcurren antes de una fecha determinada que es el 26 de noviembre. Sí. Todo esto es antes del 26 de noviembre, todo te lo relatan días antes que llega y te explican, por decirlo, que le encontraron él tirado desnudo, vía referencia a Terminator. Y también hacen otras referencias ahí de varias películas, como lo es Volver al futuro, Terminator, El Padrino y otras series de películas más. Porque además de eso, él indica que él es un viajero del tiempo, que le gusta el cine.
Sí, y bueno, entre circunstancias dice que ahí es cuando da la explicación de dentro de todas estas preguntas que van saliendo de cómo fue que se contagió de esa idea o cómo fue que llegó a ese tipo de gustos, como por ejemplo esto de idea del cine dice que fue por su esposa, que según ella era la como cinéfila. Entonces, en este caso es como se empieza a desarrollar toda esta trama en la cual se empieza a desarrollar un vínculo entre lo que es Pedro y lo que es la doctora. Y es curioso porque no nada más es, ella misma lo dice, no solamente se entrelazan en el ambiente médico-paciente, Sí. sino hasta emocionalmente y psicológicamente se empiezan a tener ciertos problemas ahí, al mismo tiempo que la doctora llega a un punto en que dice que quiere dejar de ser su terapeuta. Sí, efectivamente, y la doctora Gidi sí menciona que llevaba ya bastante tiempo en esto de lo que es esta profesión y es la primera vez que llega a un punto en el que ella quiere renunciar. Entonces sí fue una carga muy grande la que sucedió en esta situación. Sin embargo, al principio se ve muy escéptica con todas las cosas que le vienes a contar aquí el viajero. Y aun cuando sí, digamos que sí es como, ¿tú qué vas a hacer cuando tú quieras o alguien llega y te diga, hey, soy un viajero del tiempo, Sí, ¿no? Vas a buscar pruebas, ¿no? Y es lo que al principio se enfocan. Y entonces él empieza a manejar una idea muy cañona para mí, nada más. Sí, de hecho, tocando ese tema, es precisamente algo interesante. Que las pruebas las pide como cosas que cualquiera diría. Dime el número ganador de la lotería, quién va a ser el próximo presidente, cosas así. Cuando él le dice, creo que la manera más fácil sería explicándote algo personal. Sí. Y le cuenta una historia muy personal del fallecimiento de su marido. Sí, eso creo que es el punto donde ella empieza a creer. Y sobre todo porque anteriormente le había dicho que ella iba a tener un sueño precisamente con algunas cosas. Aquí hay un detalle y un factor muy importante y una imagen que siempre está clara, que es la imagen de un Pegaso. Sí. Y el Pegaso representa no solamente una imagen, sino también el nombre del virus. Efectivamente, y aquí es donde se pone interesante la trama, donde centra toda la atención de la trama. Pegaso es un virus que se desarrolló a partir del primer virus, digámoslo así, y fue mutando, hasta que, como lo dicen en un momento dado del podcast, dice, por un momento dado, una persona especial se combinó con un virus especial y terminó haciendo una mutación más fuerte que terminó destruyendo a la humanidad. Y de hecho, eso está muy padre porque te dice algo. ¿Tú te imaginas que el fin del mundo va a ser por un ataque nuclear, por la destrucción de la misma raza humana, que las máquinas se van a revelar? Cuando no. Al final de cuentas, la extinción de la humanidad lo va haciendo el estarse aislados y desaparecer poco a poco. Sí, efectivamente, y esto pasa más que nada porque de tanta mutación que tiene el virus, pues no se puede llegar a un control, y este control hace que empiecen a salir variantes, y miren, está sucediendo algo muy parecido a lo que ya es en esta situación, lo que está reflejando el podcast, y tiene mucha razón. Si no se llega a un punto en general en el que se tengan las mismas condiciones para todos, porque de hecho es una de las situaciones que se está viendo en la pandemia, que no todas las circunstancias aplican de la misma forma para todos, que hay una desigualdad dentro de estas circunstancias, va a terminar pasando algo como esto, o está pasando más bien como esto, porque dicen, la variante ahorita, para la fecha en la que salió este podcast, o lo que es la grabación de este podcast, está la variante Omicron. Y antes de esa había una variante Delta, y estas variantes están saliendo y están surgiendo precisamente. Son más agresivas, y es lo mismo. Porque reinfectan a hay mucha relación en ese aspecto, exactamente. Y no solamente esa parte, sino también lo mismo que te cuenta. Llegó un punto en que la gente se empieza a aislar de la misma historia. Eso es lo que me llamó mucho la atención. Que tantas fueron las mutaciones que inclusive ella le dijo, ¿qué? La doctora le apunta, ¿y qué? ¿No has tenido vacuna? Y le dice, doctora, cuando yo tenía menos de 15 años, ya había sido vacunado más de 16 veces. Sí, entonces es como, esperemos que ese no sea el futuro en el que se dirige la humanidad realmente en la vida real, pero hablando ya del podcast, sí comenta mucho esta situación de que si todas estas ideas que a lo mejor pudieron surgir o nos están surgiendo a través de estas situaciones que se presentan del día a día, pues ahí ya las experimentaron, y lamentablemente fue tan grande la exposición del virus a esta persona, el paciente cero, que hablaremos ahorita más de ella, o bueno, decir porque es una persona de una ella, y este paciente cero tiene como un rasgo único que evita esta situación de que se pueda controlar, y hace un virus letal. Bueno, letal en el hecho de que termina, como dicen, muta constantemente, muta más agresivamente, y termina agotando todos los recursos de la humanidad para poder encontrar una cura. Entonces es como de, generas una vacuna, gastan los recursos de los países para poder encontrar una
protección, y esa protección no es lo suficientemente rápida como para que al momento de que terminamos la siguiente mutación o que se vuelve a hacer una siguiente mutación, que pues se pueda defender, y entonces otra vez se regresa al ciclo de regresa otra vez a hacerlo, y así se van hasta que llega un punto de que la humanidad no puede sostener ese crecimiento, y así es como termina. Ahora, hablando de la humanidad, cambiamos de tema un poquito, que va más relacionado en el podcast. En el podcast nos mencionan varias circunstancias que también estamos viviendo actualmente, como es por ejemplo la censura. Sí, claro. La autocensura que empiezan a tener por la creación de una... bueno, esto lo relata en su historia, que llega un punto en que la gente empieza a censurar todo y empiezan a prohibir muchas cosas. Y todo lo hacen por medios de foros. Llegan a perder, inclusive el gobierno llega a perder el control de esta situación. Y toda la justicia se vuelve por medio de lo que dicen las personas. Y es mucho de lo que sucede ahorita con esta cultura de la cancelación, ¿no? Es una referencia. Otra cosa muy importante de la que hablan es una situación de una matanza, que también se surge a partir de esta situación. Lo comento porque es un tema que se me hizo bastante interesante, ya que esto ocasiona una situación más grave. Sí. Exactamente. Por el hecho, inclusive te mencioné que un amigo de su familiar suyo se termina suicidando por esta recriminación que la gente empieza a hacer. Lo cual también se oye raro, pero si no detenemos ese punto puede llegar a suceder. Ya que, no, aclaremos, no estamos en contra de la opinión, sino de la forma en la que hacen las opiniones de mala manera. Sí, efectivamente. Bueno, no es solamente esa situación, sino hay veces o hay puntos en los que el internet es demasiado rápido para, sí, para las circunstancias. El hecho de que exista una cultura de cancelación no nos permite que nosotros tengamos ese aprendizaje, porque, por ejemplo, tú en algún momento de tu vida te vas a equivocar porque no sabes hacer alguna cosa, y no es algo malo, estás aprendiendo. Entonces, si en algún momento dado alguien comete un error que, bueno... Por algún comentario, no debemos de tratar, como lo dice él, no debemos de haberlos limitado, sino enseñarles a hacerlo de forma correcta. Sí, exactamente. O darles ese beneficio de poder equivocarse para poder corregirlo. Sí, es lo más importante. Porque no está mal, además, si tú cometes un error, poder corregirlo y poder darte la experiencia, y no solamente eso, dar el conocimiento de que tú cometiste un error y ahora lo reconoces, y además de eso has cambiado tu forma de pensar por haber superado ese error. Sí, efectivamente, y eso creo que es muy importante en la cuestión de aprendizaje y de crecimiento, no solo personal, sino también de las figuras que nosotros seguimos, porque pues digamos en internet se siguen a personas que tienen esta situación de que pueden tener ideas erróneas o pueden tener otras ideas que no van a lo mejor con nosotros, sino por ello tenemos que cancelarlas a ese nivel o a ese grado. Sí, exactamente. Sí, darles la oportunidad de cambiar su parecer, que siento que es lo que trata de dirigir este podcast. Otro punto muy importante, seguimos en la misma historia. Hay un punto que nos dice, y es muy real, todo el tiempo estamos pegados a la tecnología. Y llega a haber un punto donde él te explica que hay una inteligencia artificial, no como la que tenemos, que Siri, que Alexa, que todos estos productos, sino que va más allá. Y esta inteligencia artificial determina que todo lo que tiene el ser humano no es necesario y termina borrando todo. Como dice la pregunta, tú te sabes tu número telefónico, pero te sabes el número de tus papás, te sabes el número de tus hermanos, de tus amigos, y la mayoría va a responder no, porque todo lo tienes en el teléfono. Entonces, imagínate ese cambio radical de pasar de tener todo en la palma de tu mano a no tener nada. Sí, y cuando revisas o entras a así lo menciona, cuando entras al teléfono, cuando tratas de usar alguna función, el teléfono es blanco, es una piedra, literalmente no sirve para nada, pero deja de servir porque no tiene información. Entonces ahí es como que regresar a una época en la que las cosas se tenían que hacer de diferentes maneras, y por eso también esto es parte de la historia la que dice que se utiliza la radio nuevamente. Digamos que la radio sigue siendo actualmente un medio de comunicación, sin embargo ya no tiene el mismo poder, igual pero la televisión. No ha dejado de ser obsoleto, que ese es el detalle, que eso es muy curioso. Porque a pesar de que si llegáramos a inclusive lo puedes ver en una forma actual, si llegases a tener la situación de un pulso electromagnético, lo que más te va a servir son las cosas que están antes de esa parte. Y los radios tienen esa tecnología que aún siguen funcionando. Sí, efectivamente. Entonces, es un detalle muy, muy curioso, pero bien hecho y metido dentro de esta historia del podcast. Y esto se relaciona, bueno, la primera temporada, esto es parte de la primera temporada que empieza a mencionar todas estas situaciones que empiezan a suscitarse. Aquí viene de una vez, hashtag spoilers de la primera temporada, porque tenemos que hacer la mención para que entiendan el seguimiento.
Cuando marca toda esta situación de todas estas explicaciones para poder dilucidar cómo es el futuro, llega a un punto en el que se da un quiebre. Este quiebre es de que ya por la cuestión de la propia institución, pues no puede mantener a esta persona en el mismo lugar y entonces ya van a hacer algo, un procedimiento que es una lobotomía, por lo que dicen, un procedimiento arcaico. No, era más de electroshocks. Terapias de electroshocks o bueno, lo que sería en este caso, bueno. Sí, porque la lobotomía es otra cosa muy diferente. Sí. Pero van enfocados a simplemente hacer un procedimiento que ya no está permitido para poder eliminar esta situación o poder controlarla de que según tiene esquizofrenia o algunos brotes psicóticos. Y ahí viene la primera revelación, por así decirlo, que hace que la trama tenga un pequeño giro, que es revelar que él finge, de una vez claro, finge que él realmente se internó de forma voluntaria para hacerse pasar por una persona para engañar a una doctora. A la doctora. A la doctora específicamente. Y una vez logrado su cometido, es liberado como si nada. Sí, y efectivamente ahí es donde pasa la siguiente parte de su plan. Nos indica que esto fue parte de una especie de seguro para que pudiera completar su misión. Y ya después de que sale, entonces busca a la doctora y le comenta la situación porque la doctora sí quedó con la impresión de que lo que decía era cierto. Sí. Entonces, debido a esa situación, sí llega a un punto en el que la doctora termina creyendo y por ello renuncia a su cargo, a su posición, porque termina viendo toda esta situación. Y de esta premisa parte el hecho de que trata de inducirla a que complete la misión. ¿Y qué tiene que hacer? La sangre que tiene él, según lo que había dicho anteriormente, la sangre que tiene un antígeno especial que permite que una determinada cantidad de sangre inyectada en el paciente cero va a provocar que se vuelva inmune al virus Pegaso. Sí. ¿Por qué? Porque él mismo lo dice, solamente se necesita una cantidad de mi dosis, porque precisamente esa es una de las características que tuvo él para poder viajar en el tiempo. Sí, tener que ser inmune a la variante de 2021, que era la que origina todo el virus. Y de igual manera, viene también nuevamente, termina convenciendo a la doctora termina accediendo al plan, va a realizar el plan, va a conocer a esta persona. Y la conoce. Y oh sorpresa, cuando la conoce, porque antes de esto resulta que su hermana está enferma. Sí. Y ya no habla mucho con ella y trata de comunicarse con ella, pero... y todo esto. Y justamente cuando le pregunta que a dónde va, ella le dice justamente que va al mismo lugar que ella. E irónicamente, cuando pregunta ¿y qué vas a hacer allá? Voy a visitar a una novia que está enferma y que mi sangre la puede salvar. Y es ahí donde se presenta esta situación. El vuelo que habían dicho que iba a detener, a la persona que dijo que iba a detener, todo se termina juntando en ese punto y ella no puede completar la misión. No lo logra. ¿Por qué? Porque tiene que salvar a su hermana y bueno, tiene que dejar que muera su hermana o salvar a la humanidad. Y entonces termina eligiendo que se vaya para que vaya con su hermana. Y ahí es donde se revela que ya acabó la misión y que no se completó. Entonces que fallaron. Ya fallaron y ahorita ahí es donde se hace la situación de que se infecta a este paciente con la variante que termina siendo el virus Pegaso y este virus es el que termina destruyendo a la humanidad. Y entonces ahí en ese punto es donde se presenta otra situación. Ella una posibilidad. Ella de hecho es donde entra ese conflicto, ¿no? Sí, porque ella se siente culpable por lo que hizo, pero al mismo tiempo Pedro, que es el personaje de que el viajero en el tiempo, le presenta una opción B. Le dice, ok, ya fallaste, ya lo reconociste, pero ¿vas a continuar? Si vas a continuar, tienes que seguir estas instrucciones. Y esta primera temporada termina con ella viajando en el tiempo al pasado y si el año en el que estaba era 2021, regresa al año 2012. Donde recordemos que hubo otra pandemia. Otra pandemia, la primera que fue la de H1N1 y no solo eso, también había una profecía maya que nos indicaba que iba a fallecer, o bueno, que iba a acabar y si era el fin de los tiempos en el 2012. Esta profecía también se menciona dentro del podcast, sí, es correcto. Y ahí es por qué se menciona o por qué tiene que ver con esta situación del futuro, porque de ahí parte la premisa de que se puede hacer los viajes, de que se pueden hacer los cambios, o sea, tiene porque te plantean en algún punto, ¿y quién no te dice que ya hubo más viajeros en el tiempo que hicieron que estos cambios fueran aumentando? Sí, y entonces ahí es donde se planta toda esta premisa de crear
esta situación de que pudo haber otros viajeros, de que se ha podido hacer otras situaciones. Y que han viajado para hacer cambios en otras situaciones. Aclaremos esto. Es muy importante, yo siento que sí es muy importante, porque también te hablan de multiversos. ¿En qué sentido? Tú no vas a viajar a tu propio pasado, sino vas a viajar al pasado de otro universo. Así que tu universo está condenado, pero el otro universo continúa con una línea donde puedes superar al universo que ya está condenado. Efectivamente, y no solo eso, sino que los personajes que viajan a este punto o a estos pasados son personajes que de alguna manera existen en su propia realidad y en sus propias líneas temporales. Sin embargo, lo que te dicen y parte de la premisa principal de esta situación o de estos viajes tan bien narrados que nos maneja el podcast es cuando viajas a una línea temporal o a un universo diferente, porque creo que ya es un universo diferente, cuando viajas de un universo A a un universo B, las personas siguen existiendo en este mismo universo. Y estás enlazado, y lo que cambia, siempre estás enlazado. Se enlazan mediante sueños. Sin embargo, la parte de la premisa principal e importante también es, estos personajes van a seguir existiendo, sí, pero tienen diferentes vidas, diferentes tipos de situaciones que han pasado. Son las mismas personas. Mismos. De hecho, te dicen que están unidas no solamente por eso, sino como por el destino, te lo quieren manejar. Sí, aparte. Exactamente, porque por decir, ella siempre se va a encontrar con la persona que amó. Y Pedro, que sería en este caso Pedro, que en otra vida fue su esposo. Sí. Y aquí sería al revés. Ella va a abandonar a este Pedro para buscar a otra persona en el pasado, que también es de igual manera él. Lo único que cambia es que son diferentes profesiones, se dedican a diferentes cosas. Cuando ella viaja en el tiempo, justamente dos referencias que te hacen luego, es que ahora Pedro, que tiene otro nombre, es el psiquiatra. Víctor, ahora es el psiquiatra. Y además, ella es el caso 63. Sí, y entonces ahí esta es la ruptura de la primera temporada con la segunda. Sin embargo, en la segunda temporada nos empiezan a dar el contexto de que ella pierde parte de la memoria precisamente porque no está entrenada como estuvo entrenado Pedro. Pedro fue entrenado en el año 2052 y ella no fue entrenada, ella nada más tenía la información del año 2021, todo lo que estuvo platicando con Pedro, y cuando regresa del pasado, pues tiene la cuestión de que no conoce toda la información, no está preparada, no fue preparada por parte de este proyecto de viaje del tiempo para que pudiera hacer los cambios necesarios. Y entonces lo único que hace es porque eso. Empieza a crearse una situación distinta. Le ponemos pausa un momento al podcast. Y continuamos y en este caso se menciona efectivamente cuando se viaja en esta parte del tiempo, cuando se hacen los cambios efectivos en esta parte del tiempo, hay una situación muy muy intensa y muy grande, que es que al final resulta que estos recuerdos van a estar presentes en la persona. Sin embargo, tiene que despertarlos. ¿Por qué? Porque no van a estar tan latentes como aquellos que ya estuvieron preparados para poder hacer este tipo de circunstancias o de cambios en el tiempo. Sin embargo, esto es lo que nos da la premisa de las preguntas. Ahora, tratando ella siendo el paciente 63, que sería la que viajó en el tiempo, que se encuentra con ahora Víctor, que antes fue Pedro, que le empieza a hacer como psiquiatra, le empieza a hacer todas las preguntas, los cuestionamientos, las ideas, todo lo que tiene que ver con la idea de cerciorarse de que efectivamente era un viaje en el tiempo. Sin embargo, a diferencia de lo que puede pasar, o más bien de lo que ya pasó en la primera temporada, él no es tan escéptico a lo que le dice ella. Es decir, que sí le cree de alguna forma. Sin embargo, al haberse hecho una manipulación, digamos, lo del tiempo, sí te dicen que en esa línea temporal o en ese universo hay un esposo que ella tiene que sigue vivo y que él fue el que avisó que sí era su esposo y que estaba internada precisamente porque su esposo se dio cuenta. Ahora, cuando termina de hacer todas las preguntas ahora sí que a la paciente 63 ahora, es cuando él se da cuenta de que sí, efectivamente, hay mucho de lo que cree en ella y sí le cree mucho más rápido de lo que antes. De hecho, hay muchas partes, porque también aparece el esposo, que el esposo que según él, y de hecho ahí, la va a sacar de ahí. Cuando la saca, ya te extendiste una parte de la hay una parte que me llama mucho la atención después de que la saca, que él la tiene ahora que convencer de que lo que le dijo que era mentira. Sí. O sea, tiene que decirle que lo que le dijo, que según ella creía que era la verdad, era otra mentira.
Se empieza a enredar un poquito Sí, esta sí, sí, parte, sin embargo, está bien entramado la situación de que... pasan de una mentira a otra para tratar de salvar, porque volvemos a lo mismo. En el punto en que se tiene que salvar es para evitar esos tipos de cambios y que la gente no se dé cuenta de que existen los viajeros en el tiempo. sí. Porque si no va a crear ramas basura, que era lo que explicaba. El que decía ramas que no tienen utilidad, que tienen poca influencia o que realmente hacen que se como termine de completar lo que es el virus Pegaso. Entonces aquí es donde cambia esa parte de la trama por decir que están buscando a la paciente cero. La siguen buscando, pero en el universo anterior ya era una persona, digamos, crecida, adulta, que ya exactamente con un evento específico, el evento cero, digámoslo así, el evento... Era el viaje en el avión, que sí, que aún así sigue siendo el evento. El evento detonante, sin embargo, cambia porque ya no es ahora el punto, buscar el vuelo, sino buscar ahora, a la paciente. Vámonos a otra cosa para ya irnos más rápido porque ya nos alargamos un poquito. Vamos a resumir unas partes. Aquí el personaje resulta que ya entra en este conflicto, empieza a enterarse de que es verdad, empieza a recibir mensajes del futuro, explicándole qué es lo que debe de hacer ahora, empieza a tomar acciones para llevar a cabo este acontecimiento. Al mismo tiempo de recibir estas grabaciones, empiezan a enterarse que ya existieron más viajeros en el tiempo, sí, que han estado cambiando las mismas líneas para hacer que la humanidad siga existiendo. Sí. A su vez, hacen y cometen un error nuevamente, que es una vez hablar con el paciente cero y toman la decisión de contarle la verdad. Sí. Y eso provoca nuevos cambios en el futuro. El cambio, y que precisamente es el cambio más importante que se ha realizado. ¿Por qué? Porque al final te terminan diciendo que reciben un mensaje del futuro y este mensaje del futuro les dice que ya cambió la situación y es lo que dice, o es lo que se tiene muy en cuenta. Y es para peor. Sí, es para peor. Este es uno de los puntos claves que a mí más me encantaron de esta parte, de esta segunda temporada. ¿Por qué? Porque cuando llegas a esta situación en la cual estás hablando de que se realiza el pasado, cambias completamente el futuro. Una vez que cambian completamente esa parte del futuro, termina sucediendo una situación, terminaron cambiando toda la realidad. ¿Y qué sucede? Que al no desatarse... De hecho, provocan, hablando del virus nuevamente, de lo que es el coronavirus, lo evitan, y al evitarlo, crean una bola de nieve, por así decirlo, que provoca que la gente no se cuide, que la gente no tenga las medidas de contención, lo que provoca el desarrollo de Pegaso de una forma más rápida y más destructiva. No. Hay una malinterpretación de eso. Esto es el efecto mariposa. Terminan haciendo, lo que pasa en este caso es que se termina, digamos, haciendo, o lo que se trataba de hacer era que a partir del año 2021, y lo que está pasando actualmente en el mundo, es que evitaran que se generara el virus Pegaso a través de evitar el vuelo de la persona, o en su caso, inocularla. Ese era el punto principal en la primera parte. Cuando llegan a esta segunda parte, le dan la información para que esta persona pueda evitar hacer o llegar a este punto en el que ella se convierta en el paciente cero. Y lo logran, pero al hacer el cambio desde una fecha tan atrasada, logran que en este caso ella se convierte en una activista. La activista, ella se convierte, va a la provincia de Wuhan, literal, a la provincia de Wuhan, en donde se supone que se desarrolló el virus, y evitan a través de una idea falsa o una mentira, que es en este caso de que había en ese mercado Anthrax, que se desarrolle el virus. ¿Qué sucede? Que la humanidad sigue en su curso de destrucción, es decir, todos los cambios que vimos actualmente... Solamente que se acelera, lo único que hace es acelerarse. No, pero es que te menciona específicamente que hace que los cambios que ya se estaban revirtiendo, como por ejemplo la reparación de la capa de ozono, que ya sucedió, la recuperación de ciertas especies que según estaban extintas, que vuelven a nacer, ese tipo de comportamientos nunca pasa. Entonces la humanidad entra en una destrucción, o la misma destrucción que seguía, el mismo consumismo y todo lo que viene con todo este gasto, continúa como tal, como si no hubiéramos hecho lo que salvó la Tierra, lo que ahorita su aceleración nada más. Exacto, y entonces lo que pasa ya no es que nace un virus, lo que pasa es que la destrucción se da por armas nucleares. ¿Por qué? Porque la humanidad entra en guerras y entonces a alguien se le ocurre apretar el botón rojo. Eso es lo que te dice, la premisa que dice, ahora, si tú cambias el pasado a través del efecto mariposa, si haces un cambio en esta parte del mundo, se va a ver reflejado en ella, en otra parte del mundo. Y si te dicen, ella aún no habiendo desarrollado el virus, se termina convirtiendo en la destructora de la humanidad, pero ya por otro medio. Y sigue siendo como tal el detonante. Ella sigue siendo el detonante. Entonces, eso no cambia. Eso es lo que me gusta, o lo que sigue siendo la misma persona ahora, en esta situación. Para finalizar, terminan convenciéndola que no haga ciertas cosas y logran por fin
salvar lo que es a la humanidad. Sí lo logran a través de un mensaje que le da Beatriz a este personaje. Pero, vamos a contar el final ya nada más para terminar. Que al final de cuentas, a pesar de que logra todo esto, ella ya estaba destinada a morir de una forma u otra. Sí. No podía cambiar eso, porque conforme la línea del tiempo lo marca, no pueden existir dos personas con las mismas, con el mismo ser, por el mismo ser. Es decir, mi yo del futuro no puede existir con mi yo del pasado al mismo tiempo, o no antes de que nazca. Justamente cuando esta persona nace, yo tengo que morir. Y es lo que le pasa a Beatriz. Logra salvarlo, pero termina muriendo. Sí. Y, irónicamente, te dejan el final abierto. Porque ahora quien recibe una grabación donde se escucha a sí misma del futuro, es la misma chava. Paciente cero. Que por así decirlo, también salvó a la humanidad. Entonces, ese es el final de la historia hasta ahorita donde ha llegado. Y no es que haya una tercera temporada, no sabemos realmente, sí. Pero la verdad es que está bien unida en esta situación. Y eso es lo que queríamos. Hasta aquí creo que va a llegar el video, porque sinceramente esa es ya la última parte, ya era todo. Sí, de verdad, véanla, porque hay muchas partes, la pena escucharla, muchas partes que nosotros no mencionamos. Realmente. Omitimos muchísimo, nada más realmente lo que les hicimos fue comprimir todo lo que se puede de inicio a fin. Pero tienen que escucharla y crear su propio criterio, porque al final de cuentas hay muchísimas referencias, tanto a teorías que existen actualmente de multiversos y otras situaciones, cosas que ya existieron como el efecto Garner-Malia. Eso es muy importante en esta narrativa. No le decimos qué es, pero necesitan verlo. Y mucha referencia a muchas películas, como decíamos, películas y cosas que ya han pasado. Entonces, yo creo que sería todo por este video. Les recomendamos que nuevamente vayan a la descripción, ahí van a encontrar el podcast. Como habían dicho desde el principio, 2 horas más o menos la primera temporada y la segunda también. Entonces está muy bien para poder, en un momento, en un rato que estamos ahí trabajando o perdiendo el tiempo. Claro, inclusive antes de dormir pónganselo a las 8, a las 10 ya lo terminaron sin ningún problema. Sí, y está muy genial, muy recomendable, muy bien hecha esta parte de la conexión entre ciertas realidades y ciertas cosas. Y hay muchas, como dice, muchas referencias que igual pueden estarlas viendo y al pendiente para escucharlas, porque sí, la verdad, llaman mucho la atención. Entonces, pues, se los recomendamos nuevamente, está en la parte de abajo, en la descripción, y pues sería todo. Recuerden suscribirse, darle like, compartir, activar la campanita. Nuestras redes se encuentran de igual manera en la parte de abajo. Y no olviden que nos estaremos viendo en la próxima. Nos despedimos nuestro amigo Goz y su amigo Lancelot. Hasta luego.